No soy dueño de Naruto o Harry Potter. Derechos a sus respectivos creadores. Este fanfic le pertenece a Dark 664 de Wattpad capítulo 21. Naruto se está comportando diferente, habló Hermione. Ella tenía una taza entre sus manos mientras miraba el suelo. Se reunieron en la choza de Hagrid para poder platicar un poco ya que Hermione sigue afectada por ser nombrada de una forma tan horrible. Ella tuvo que explicarle a Harriet el significado de la sangre sucia como se refirió Marcus. Ron parecía distante de alguna forma, como si no estuviera y a la vez sí, Ron estaba en la misma habitación, por eso el silencio tenso entre Harriet y él, pero no tenía de otra más que aguantar la presencia de Ron. Tienes razón, la que habló fue Harriet. Ella tenía la mirada clavada en el suelo, aún no olvida la forma que Naruto sonrió por unos segundos, fue escalofriante. Debe ser culpa de los Malfoy, dijo Ron. Este se levantó del sofá y miró al grupo de chicas. Tal vez ellos le hicieron algo y. No terminó ya que su hermana lo interrumpió. Ron, cállate, le dijo su hermana sin mirarlo. Después de eso Ron no dijo nada más. En ese momento entró Hagrid con una gran cantidad de leña en sus manos. ¿Qué ocurrió?, les preguntó mientras iba a colocar algo de madera en su chimenea. Es Naruto, dijo Hermione. El cambio, dijo con un suspiro. ¿Ya no les habla? ¿O las trata mal?, les preguntó dejando de meter la leña. No. Solamente, se comporta diferente, Hermione explicó rápidamente. Hagrid se levantó mientras se limpiaba las manos, se sentó en su gran sofá dejando a Ron de pie, el cual se quedó en medio. Tal vez esté madurando, sugirió Hagrid. En cierto momento la mentalidad que ustedes tienen cambie drásticamente y podrán ver sus errores para corregirlos. Habló mientras Fang se acostaba cerca suyo. Sí, pero Naruto agredió a un compañero suyo, lo hizo con tanta naturalidad que fue escalofriante, dijo Ron mientras se sentaba en el suelo. Lo hizo por lo que ese chico le dijo a Hermione, ¿cierto?, preguntó Hagrid. Al ver cómo asintieron continuó. Puede que Naruto haya cambiado, pero si le hizo eso a un chico de curso superior, olvídenlo, se interrumpió él mismo dejando la conversación a medias. Para protegerla, terminó Ron y por él. Sí, puede que haya cambiado, pero sigue siendo el mismo chico alegre al cual le gustan las hamburguesas, dijo Hagrid con una pequeña risa al final. Albedo, murmuró el rubio, el cual estaba en medio del bosque con su brazo derecho con una gran herida. Intentó levantarse pero cayó nuevamente hacia el tronco que estaba atrás suyo. Naruto-sama, gritó preocupada al ver el estado del rubio. ¿Qué ocurrió? ¿Quién le hizo esto?, preguntó histérica. Colocó sus manos sobre las heridas del rubio. No había rastro de magia, así que todo fue físico. Intenté aliarme con las arañas, pero no me respetan, dijo haciendo una mueca cuando la carne comenzó a crecer nuevamente en su brazo. Tenía una especie de mordida en su brazo. Ya retiré el veneno con lo que me enseñó la profesora Snape, él le dijo, pero Albedo no le contestó, estaba concentrada en sanarlo. Solamente haz que se detenga el sangrado. Iré nuevamente para convencerlas para. No terminó ya que su rostro se giró bruscamente, sintió un ardor en su mejilla izquierda. Pero no se molestó por el golpe, en cambio miró a Albedo confundido. Ella tenía lágrimas que estaban a punto de caer por sus mejillas. ¿Por qué quieres llorar? ¿Qué te hizo llorar? ¿Es mi culpa? ¿Le hice algo? Más preguntas fueron surgiendo, pero ninguna podía preguntar ya que seguía confundido de la acción de su sirvienta. ¿Por qué? Ella comenzó, pero no finalizó por alguna razón. ¿Por qué? ¿Qué? Él preguntó confundido. ¿Por qué no te das cuenta del daño que me haces verte así? Ella le gritó dejando que las lágrimas fluyeran. ¿Él acaso la golpeó? ¿De alguna manera le hizo daño? No entiendo, logró decir. Estaba confundido y dolido. ¿Por qué duele? Albedo no lo soportó más y se fue, dejando atrás a un rubio confundido. Una gota comenzó a caer por su mejilla, volteó hacia arriba y solamente pudo ver las estrellas en el cielo nocturno. Otra gota comenzó a caer en su otra mejilla, pero no estaba nublado, ni una nube lograba ver en ese cielo estrellado. Cuando la gota cayó sobre su mano, este la levantó para tocar su rostro. Estaba llorando. ¿Por qué? Un fuerte dolor en la cabeza hizo que se la sostenga con fuerza intentando calmar el dolor, pero este no se detenía, pero de un momento a otro todo el dolor se desvaneció repentinamente, sus ojos azules se hicieron más oscuros.
Llegó octubre y un frío húmedo se extendió por los campos y penetró en el castillo. La señora Pomfrey, la enfermera, estaba atareadísima debido a una repentina epidemia de catarro entre profesores y alumnos. Su poción Pepperup tenía efectos instantáneos, aunque dejaba al que la tomaba echando humo por las orejas durante varias horas. Como Ron Weasley tenía mal aspecto, Perky le insistió hasta que la probó. El vapor que le salía de debajo del pelo producía la impresión de que toda su cabeza estaba ardiendo. Antes de eso Naruto había cumplido los 12 años y los Slytherin más cercanos hicieron una reunión en su casa, pero no asistieron muchos ya que algunos de ellos temían a Uzumaki por su cruel forma de tratar a las personas. Solamente algunos valientes asistieron, como fue el caso de Blaise Sabini, el cual tenía curiosidad de saber quién era el que hacía temblar a sus compañeros por su sola mención. Cuando él fue a la sala en donde había muy pocos para su sorpresa, alumnos, los cuales podía identificar como Vincent Crabbe y Gregory Goyle, los cuales estaban comiendo todo lo que podían. Las últimas integrantes en la reunión eran Daphne Greengrass junto a Pansy Parkinson. Para su sorpresa se encontraba también Lyra Malfoy, una chica muy conocida entre los de segundo año. Cuando dirigió su vista al tercer varón de la sala, su respiración se detuvo al ver que esos ojos azules oscuros lo miraban directamente, su cuerpo dejó de moverse, cuanto más intentaba moverse más podía sentir que algo lo apresaba. Esos ojos azules lo seguían mirando pero a la vez no lo miraban. Era extraño, pero era el sentimiento que daba la persona extraña. Cuando su vista se apartó de él pudo respirar nuevamente. Observó que ninguno de los presentes parecían perturbados por la presencia del rubio bigotudo, así que hizo lo más sensato que se le ocurrió. Dando media vuelta fue hacia su dormitorio para olvidar lo que sintió, pero antes de que pudiera irse alguien habló a su espalda. Podía sentir que la persona estaba justo detrás suyo, pero cuando se dio la vuelta se sorprendió al ver que estaba parado justo al frente de Uzumaki, el cual no se había movido de su posición en el sofá. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó el Uzumaki mirándolo con sus aburridos ojos oscuros. Blaise no supo cómo llegó, pero tenía que contestarle ya que algo dentro de él le decía que le contestara. Solamente tenía curiosidad. Habló mirando directamente a sus ojos azules. Ahora podía sentirlo con más intensidad. Lo que lo apresaba eran cientos de serpientes que estaban alrededor suyo. Podía verlas en toda la habitación y varias de estas estaban preparadas para morderle. ¿De qué?, preguntó con neutralidad. Lyra estaba mirando en otro sillón la interacción de ambos Slytherins por la persona que atemoriza a los de curso superior. Habló con tranquilidad. Podía sentir como las serpientes se envolvían más fuerte alrededor suyo. Interrogación de apertura e interrogación de cierre, fue lo que dijo el Uzumaki. Blaise por su parte sonrió al escuchar la pregunta del rubio. Gotas de lluvia del tamaño de balas repicaron contra las ventanas del castillo durante días y días. El nivel del lago subió, los arriates de flores se transformaron en arroyos de agua sucia y las calabazas de Hagrid adquirieron el tamaño de cobertizos. El entusiasmo de Oliver Wood, sin embargo, no se enfrió, y por este motivo Harriet, a última hora de una tormentosa tarde de sábado, cuando faltaban pocos días para Halloween, se encontraba volviendo a la torre de Gryffindor, calado hasta los huesos y salpicado de barro. Aunque no hubiera habido ni lluvia ni viento, aquella sesión de entrenamiento tampoco habría sido agradable. Fred y George, que espiaban al equipo de Slytherin, habían comprobado por sí mismos la velocidad de las nuevas Nimbus 2001. Dijeron que lo único que podían describir del juego del equipo de Slytherin era que los jugadores cruzaban el aire como centellas y no se les veía de tan rápido como volaban. Harriet caminaba por el corredor desierto con los pies mojados, cuando se encontró a alguien que parecía tan preocupado como ella. Ned, casi decapitado, el fantasma de la torre de Gryffindor, miraba por una ventana, murmurando para sí. No cumplo con las características, 1 centímetro, si eso. Hola, Nick, dijo Harriet con una pequeña sonrisa. Hola, respondió el fantasma, dando un suspiro y mirando alrededor. Llevaba un sombrero de plumas muy elegante sobre su largo pelo ondulado, y una túnica con gorguera, que disimulaba el hecho de que su cuello estaba casi completamente seccionado. Tenía la piel pálida como el humo, y a través de él Harriet podía ver el cielo oscuro y la lluvia torrencial del exterior. Pareces preocupada, jovencita, igual que usted, ella le respondió. Bah.
Nid casi decapitado hizo un elegante gesto con la mano, un asunto sin importancia, no es que realmente tuviera interés en pertenecer, aunque lo solicitara, pero por lo visto no cumplo con las características, a pesar de su tono desinteresado, tenía un rostro frustrado, pero cualquiera, estalló repentinamente, volvió a sacar la carta del bolsillo, que 45 hachazos en el cuello dado con un hacha mal afilada serían suficientes para permitirle pertenecer al club de cazadores sin cabeza. Desde luego. Ella le dijo, sabía que Nid casi decapitado quería que alguien le diera la razón, ¿por qué decirle que no? Por supuesto, nadie tenía más interés que yo en que todo resultase limpio y rápido, y habría preferido que mi cabeza se hubiera desprendido adecuadamente, quiero decir que eso me habría ahorrado mucho dolor y ridículo. Sin embargo, Nick abrió la carta y la leyó indignado. Solo nos es posible admitir cazadores cuya cabeza esté separada del correspondiente cuerpo. Comprenderá que, en caso contrario, a los miembros del club les resultaría imposible participar en actividades tales como los juegos, malabares de cabeza sobre el caballo o el cabeza polo. Lamentándolo profundamente, por tanto, es mi deber informarle de que usted no cumple con las características requeridas para pertenecer al club. Con mis mejores deseos, Sir Patrick Delaney Podmore. Indignado, Nid casi decapitado volvió a guardar la carta con un resoplido. 1 centímetro de piel y tendón sostiene la cabeza, Harriet. La mayoría de la gente pensaría que estoy bastante decapitado, pero no, eso no es suficiente para Sir bien decapitado Podmore, dijo, respiró varias veces solamente para calmarse y poder seguir hablando ahora en un tono más tranquilo. Bueno, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó con un tono más tranquilo, aunque aún se le podía ver molesto por lo anterior. No, a menos que sepa dónde puedo conseguir 7 escobas Nimbus 2001 gratuitas para nuestro partido contra Slee. El resto de la frase de Harriet no se pudo oír porque la ahogó un maullido estridente que llegó de algún lugar cercano a sus tobillos. Bajó la vista y se encontró un par de ojos amarillos que brillaban como luces. Era la señora Norris, la gata gris y esquelética que el conserje, Argus Filch, utilizaba como una especie de segundo de a bordo en su guerra sin cuartel contra los estudiantes. Será mejor que se vaya, Harriet, le dijo Nick apresuradamente, Filch no está de buen humor. Tiene gripe y unos de tercero, por accidente, pusieron perdido de cerebro de rana el techo de la mazmorra 5. Se ha pasado la mañana limpiando, y si le ve manchando el suelo de barro. Dejó la advertencia en el aire. Bien, dijo mirando acusadoramente a la señora Norris, pero no se dio la prisa necesaria. Argus Filch penetró repentinamente por un tapiz que había a la derecha de Harriet, llamado por la misteriosa conexión que parecía tener con su repugnante gata, a buscar como un loco y sin descanso a cualquier infractor de las normas. Llevaba al cuello una gruesa bufanda de tela escocesa, y su nariz estaba de un color rojo que no era el habitual. Suciedad. Gritó, con la mandíbula temblando y los ojos salidos de las órbitas, al tiempo que señalaba el charco de agua sucia que había goteado de la túnica de Quidditch de Harriet, suciedad y mugre por todas partes. Hasta aquí podíamos llegar. Sígueme, Potter. Así que Harriet hizo un gesto de despedida a Nick casi decapitado y siguió a Filch escaleras abajo, duplicando el número de huellas de barro. Harriet no había entrado nunca en la conserjería de Filch. Era un lugar que evitaban la mayoría de los estudiantes, una habitación lóbrega y desprovista de ventanas, iluminada por una solitaria lámpara de aceite que colgaba del techo, y en la cual persistía un vago olor a pescado frito. En las paredes había archivadores de madera. Por las etiquetas, Harriet imaginó que contenían detalles de cada uno de los alumnos que Filch había castigado en alguna ocasión. Fred y George Weasley tenían para ellos solos un cajón entero. Detrás de la mesa de Filch, en la pared, colgaba una colección de cadenas y esposas relucientes. Todos sabían que él siempre pedía a Dumbledore que le dejara colgar del techo por los tobillos a los alumnos. Pero había algo más en la habitación, o mejor dicho, alguien. Su cabellera rubia puntiaguda más larga desde la última vez que lo vio, dejó de respirar en ese momento. Cuando se acercó más para verlo mejor, pudo ver su perfil en donde estaban 3 líneas únicas que miró durante toda su vida.
Cuando él la volteó a ver, esperó sus ojos azules llenos de vida que irradiaban alegría, pero se encontró con unos oscuros azules que la miraban con completo desinterés, como si su presencia no significaba nada con él. Esperó decepción o enojo, pero solamente fue completo desinterés. Filch pasó al lado de ella y fue a tomar una pluma que estaba en un bote en la mesa y empezó a revolver por allí buscando pergamino. ¡Cuánta porquería!, se quejaba, furioso. Mocos secos de lagarto silbador gigante, cerebros de rana, intestinos de ratón, estoy harto, hay que dar un escarmiento, ¿dónde está el formulario? Ajá. Murmuraba para él mismo hasta que encontró lo que buscaba. Encontró un pergamino en el cajón de la mesa y lo extendió ante sí, y a continuación mojó en el tintero su larga pluma negra. Nombre: Naruto Uzumaki. Delito: mancillar los muros, murmuró Filch. Estás equivocado, no perdería mi tiempo en algo tan estúpido, dijo Naruto con aburrimiento, pero Filch solamente gruñó. Pintaste los muros del castillo con el logo de Slytherin, nadie más lo haría más que tú, declaró él con enojo. Cuando terminó de limpiar los cerebros de rana, se encontró con algunos muros en donde estaban los logos de Slytherin y su grandeza. Rápidamente unió los puntos y fue por el mocoso que haría algo así. Cuando lo encontró fuera del castillo fue simplemente mejor para él. No haría algo tan infantil como eso, volvió a defenderse, pero Filch no lo escuchó. Nuevamente. Silencio, rugió molesto. Se volvió hacia Harriet, la cual se tensó. Nombre: Harriet Potter. Delito: este vez no terminó porque fue interrumpido por la chica. Solo fue un poco de barro. Ella dijo molesta, en comparación de lo que ensució, eso no era comparado de cómo estaba el castillo gracias a los cientos de estudiantes. Solo es un poco de barro para ti, muchacha, pero para mí es una hora extra limpiando. Gritó, una gota temblaba en la punta de su protuberante nariz. Delito: ensuciar el castillo. Castigo propuesto. Filch miró a los dos mocosos y sonrió, así se ahorraría un castigo. Secándose la nariz, Filch miró con desagrado a los chicos. Naruto lo miraba completamente aburrido. Pero la chica estaba conteniendo la respiración. Pero cuando Filch bajó la pluma, se oyó un golpe tremendo en el techo de la conserjería, que hizo temblar la lámpara de aceite. Peeves. Bramó Filch, tirando la pluma en un acceso de ira. Esta vez te voy a atrapar, esta te atrapo. Olvidándose completamente de sus dos prisioneros, salió de la oficina corriendo con sus pies planos, con la señora Norris galopando a su lado. Peeves era el poltergeist del colegio, burlón y volador, que solo vivía para causar problemas y embrollos. A Harriet, Peeves no le gustaba en absoluto, pero en aquella ocasión no pudo evitar sentirse agradecida. Era de esperar que lo que Peeves hubiera hecho, y, a juzgar por el ruido, esta vez debía de haber destruido algo realmente grande, sería suficiente para que Filch se olvidase de ellos. Pensando que tendría que aguardar a que Filch regresara, Harriet se sentó en una silla apolillada que había junto a la mesa, pero no pudo evitar ver el rubio, el cual se había levantado repentinamente. ¿A dónde vas?, preguntó ella nerviosa. Naruto no le contestó, solamente tomó el pomo de la puerta y se fue. Harriet suspiró al ver la falta de interacción que llegaron ambos. Si no estuviera tan nerviosa de ser castigada habría ido por él, pero tenía el apoyo de la profesora Snape y ella, bueno, no tiene alguien que la apoye al 100% si llegara a hacer algo así. Tal vez Dumbledore, pero eso dañaría la imagen y no quería que Malfoy tuviera más municiones para que pudiera usar contra ella. Miró hacia abajo observando como un sobre grande rojo y brillante con palabras escritas con tinta plateada. Miró un segundo la puerta por donde salió el rubio y con un suspiro tomó el sobre y lo comenzó a leer. Embrujo rápido. Curso de magia por correspondencia. Para principiantes. Intrigado, Harriet abrió el sobre y sacó el fajo de pergaminos que contenía. En la primera página, la misma escritura color de plata con florituras. ¿Se siente perdido en el mundo de la magia moderna? ¿Busca usted excusas para no llevar a cabo sencillos conjuros? ¿Ha provocado alguna vez la hilaridad de sus amistades por su torpeza con la varita mágica? Embrujo rápido es un curso completamente nuevo, infalible, de rápidos resultados y fácil de estudiar. Cientos de brujas y magos se han beneficiado ya del método Embrujo rápido. La señora Z. Netflix, de Topsam, nos ha escrito lo siguiente.
Me había olvidado de todos los conjuros, y mi familia se reía de mis pociones. Ahora, gracias al curso Embrujo Rápid, soy el centro de atención en las reuniones, y mis amigos me ruegan que les dé la 91 receta de mi solución chispeante. El brujo de J. Prod, de Ditsbury escribe: mi mujer decía que mis encantamientos eran una chapuza, pero después de seguir durante un mes su fabuloso curso Embrujo Rápid, la he convertido en una vaca. Gracias Embrujo Rápid, extrañada, Harriet hojeó el resto del contenido del sobre. ¿Para qué demonios quería Filch un curso de Embrujo Rápid? ¿Quería esto decir que no era un mago de verdad? Harriet leía lección primera. Cómo sostener la varita. Consejos útiles, cuando un ruido de pasos arrastrados le indicó que Filch regresaba. Metiendo los pergaminos en el sobre, lo volvió a dejar en la mesa y en aquel preciso momento se abrió la puerta. Filch parecía triunfante. Ese armario evanescente era muy valioso. Decía con satisfacción a la señora Norris: esta vez Peeves es nuestro, querida. Sus ojos tropezaron con Harriet y luego se dirigieron como una bala al sobre de Embrujo Rápid que, como Harriet comprendió demasiado tarde, estaba a medio metro de distancia de donde se encontraba antes. Ni siquiera dio un vistazo para ver si Naruto seguía ahí, lo más importante para él era la carpeta. La cara pálida de Filch se puso de un rojo subido. Harriet se preparó para acometer un maremoto de furia. Filch se acercó a la mesa cojeando, tomó el sobre y lo metió en un cajón. ¿Lo has leído? Farfulló aún con su rostro enrojecido. No, dijo rápidamente. Filch se retorcía las manos nudosas. Si has leído mi correspondencia privada, bueno, no es mía, es para un amigo, es que claro, bueno pues. Filch comenzó a farfullar. Harriet lo miraba alarmada. Nunca había visto a Filch tan alterado. Los ojos se le salían de las órbitas y en una de sus hinchadas mejillas había aparecido un tic que la bufanda de tejido escocés no lograba ocultar. Muy bien, vete, y no digas una palabra, no es que, sin embargo, si no lo has leído, vete, tengo que escribir el informe sobre Peeves, vete, terminó por decir. Asombrada de su buena suerte, Harriet salió de la conserjería a toda prisa, subió por el corredor y volvió a las escaleras. Salir de la conserjería de Filch sin haber recibido ningún castigo era seguramente un récord. Harriet. ¿Funcionó? Preguntó alguien llegando donde estaba ella. Nick, casi decapitado, salió de un aula deslizándose. Tras él, Harriet podía ver los restos de un armario grande, de color negro y dorado, que parecía haber caído de una gran altura. Convencí a Peeves para que lo estrellara justo encima de la conserjería de Filch, dijo emocionado, pensé que eso le pondría a distraer. Dijo con sinceridad. ¿Ha sido usted? Preguntó agradecida, claro que funcionó, ni siquiera me van a castigar. Gracias, Nick. Ella le dijo con una sonrisa. Se fueron andando juntos por el corredor. Nick, casi decapitado, según notó Harriet, sostenía aún la carta con la negativa de Sir Patrick. Momentos más tarde, Harriet había asistido a la fiesta de Nick casi decapitado, pero después de algunos inconvenientes se fueron. Una fiesta en donde la mayoría eran fantasmas no era muy cómodo que digamos. Harriet había traído a Hermione y como no le quedaba de otra, Ron fue el que las acompañó. Ron por alguna razón no apareció en todo el día, pero seguramente tenía que hacer algo. Fueron hacia la puerta, sonriendo e inclinando la cabeza a todo el que los miraba, y un minuto más tarde subían a toda prisa por el pasadizo lleno de velas negras. Quizás aún quede pudín, dijo Ron, el cual intentó interactuar con las chicas toda la fiesta, pero solamente consiguió que Hermione le pudiera hablar sin tanto rencor. Harriet solamente miró hacia adelante, pero repentinamente escuchó una voz. Desgarrar, despedazar, matar, fue la misma voz fría, asesina, que había oído en el despacho de Lockhart. Tropezó al detenerse, y tuvo que sujetarse al muro de piedra. Escuchó lo más atentamente que pudo, al tiempo que miraba con los ojos entornados a ambos lados del pasadizo pobremente iluminado. Harriet, ¿estás bien?, preguntó Ron acercándose. Es de nuevo esa voz. Calla un momento, dijo Harriet. Hermione guardó silencio y Ron tuvo que tragarse sus preguntas. Deseado, durante tanto tiempo, volvió a decir esa voz. Únete a mí, decía la voz. Harriet abrió los ojos. Escuchen. Harriet les dijo, pero parecía que ninguno de los dos lograba escuchar. Matar, es la hora de matar.
La voz se fue apagando. Harriet estaba segura de que se alejaba, hacia arriba. Al mirar al oscuro techo, se apoderó de ella una mezcla de miedo y emoción. ¿Cómo podía irse hacia arriba? Se trataba de un fantasma, para quien no era obstáculo un techo de piedra. Por aquí. Les gritó, se puso a correr escaleras arriba hasta el vestíbulo. Allí era imposible oír nada, debido al ruido de la fiesta de Halloween que tenía lugar en el gran comedor. Harriet apresuró el paso para alcanzar rápidamente el primer piso. Ron y Hermione la seguían. «Harriet, ¿dónde estamos?», comenzó Ron, pero Hermione lo calló. Harriet agudizó el oído. En la distancia, proveniente del piso superior, y cada vez más débil, oyó de nuevo la voz. «Huelo sangre, gritó la voz. El corazón le dio un vuelco. «Va a matar a alguien». Harriet gritó repentinamente, no prestó atención a las caras desconcertadas de Ron y Hermione, subió al siguiente tramo saltando los escalones de 3 en 3, intentando oír a pesar del ruido de sus propios pasos. Harriet recorrió a toda velocidad el segundo piso, y Ron y Hermione la seguían jadeando. No pararon hasta que doblaron la esquina del último corredor. Había alguien ahí parado mirando directamente el muro. Ron, que estaba detrás de ellos inclinado, no logró ver nada. «Harriet, ¿qué pasaba?», preguntó Ron, secándose el sudor de la cara. Él no oía nada. Pero Hermione dio de repente un grito ahogado, y señaló al corredor o la persona que estaba en el pasillo. Dicha persona se tensó y apuntó su varita hacia ellos con sus ojos entrecerrados. Delante de ellos, había una persona, pero no era la persona lo que los preocupaba, sino lo que había en el muro. Algo brillaba. Alzando las manos ellos se acercaron. El chico, al ver quiénes eran, bajó la varita, pero no la guardia. Intentando ver en la oscuridad con los ojos entornados. En el espacio entre 2 ventanas, brillando a la luz que arrojaban las antorchas, había en el muro unas palabras pintadas de más de 1 palmo de altura. «La cámara de los secretos ha sido abierta. Teman, enemigos del heredero. Naruto», preguntó Harriet. El rubio solamente guardó la varita y volvió a ver el muro con ojos tranquilos. «¿Qué es lo que cuelga ahí debajo?», preguntó Ron, ignorando la presencia del rubio ya que estaba temblando un poco al ver la cosa que colgaba. Al acercarse más, Harriet casi resbala por un gran charco de agua que había en el suelo. Ron y Hermione la sostuvieron, y juntos se acercaron despacio a la inscripción, con los ojos fijos en la sombra negra que se veía debajo. Los 3 comprendieron a la vez lo que era, y dieron un brinco hacia atrás. La señora Norris, la gata del conserje, estaba colgada por la cola en una argolla de las que se usaban para sujetar antorchas. Estaba rígida como una tabla, con los ojos abiertos y fijos. «Naruto, ¿acaso tú?». Hermione no se atrevió a terminar su oración. «Yo seguí la voz», dijo el rubio, imperturbable por el gato colgado. Siendo sincero, le alegraba el estado de la gata de Filch. Unos segundos más se quedaron callados, pero Ron fue el que habló primero. «Vámonos de aquí», les dijo preocupado. «No deberíamos intentar», comenzó Harriet, pero no logró encontrar las siguientes palabras. «Él tiene razón, si nos encuentran aquí con esto, nosotros seremos los colgados», dijo el rubio dándose la vuelta. La túnica pasó cerca de la nariz de Harriet, donde logró sentir húmedo, pero las túnicas no eran lo suficientemente largas como para tocar el suelo. Debe de haber estado en un lugar húmedo recientemente. Pero era demasiado tarde. Un ruido, como un trueno distante, indicó que la fiesta acababa de terminar. De cada extremo del corredor en que se encontraban, llegaba el sonido de cientos de pies que subían las escaleras y la charla sonora y alegre de gente que había comido bien. Un momento después, los estudiantes irrumpían en el corredor por ambos lados. La charla, el bullicio y el ruido se apagaron de repente cuando vieron la gata colgada. Harriet, Naruto, Ron y Hermione estaban solos, en medio del corredor, cuando se hizo el silencio entre la masa de estudiantes, que presionaban hacia adelante para ver el truculento espectáculo. Luego, alguien gritó en medio del silencio: «Teman, enemigos del heredero. Los próximos serán los sangre sucia», gritó el líder del equipo de Quidditch, Marcus. Pero el rubio giró un poco su cabeza, mirándolo con sus ojos oscuros llenos de ira. Marcus supo que la había cagado. Continuará. AT, Dark 664.
En algún episodio habrá una votación, quiero pedirles que cuando lo hagan voten de inmediato para no perder el tiempo. El día de la votación estará en la parte superior y ahí se les explicará de qué trata la votación. Solamente es un sí o un no, ya que yo tengo todo planeado y como escribí se les explicará. No sé qué capítulo es, pero habrá un aviso antes de empezar con el capítulo 22. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Preguntó Argus Filch, que había llegado al lugar al escuchar los murmullos y gritos, pasando a través de los demás estudiantes haciéndolos a un lado. Vio a la señora Norris y se echó atrás, llevándose horrorizado las manos a la cara. Mi gata. Mi gata. ¿Qué le ha pasado a la señora Norris? Gritó horrorizado. Sus ojos fueron atraídos por la persona que estaba más cerca de su preciada gata. Tú. Gritó mirando a Naruto, el cual lo miraba con el rostro en blanco. Tú has matado a mi gata. Tú la has matado. Y yo te mataré a ti. Pero sus palabras fueron cortadas por alguien más. Argus. Habló Dumbledore llegando al lugar junto a algunos profesores. En unos segundos, pasó por delante de Harriet, Naruto, Ron y Hermione y sacó a la señora Norris de la argolla. Ven conmigo, Argus. Ustedes cuatro también, mencionó a los cuatro que habían llegado primero. Lockhart se adelantó algo asustado. Mi despacho es el más próximo, director, nada más subir las escaleras. Puede disponer de él. Habló rápidamente Lockhart. Gracias, Gilderoy, contestó Dumbledore. La silenciosa multitud se apartó para dejarles paso. Lockhart, nervioso y dándose importancia, siguió a Dumbledore a paso rápido. Lo mismo hicieron la profesora McGonagall y la profesora Snape. Naruto mantenía la cabeza baja, tenía sus ojos azules oscuros mirando el suelo del castillo. Los murmullos de los profesores no le importaban menos. Una simple charla lo golpeó más que cualquier hechizo. Flashback, Naruto estaba en el baño de chicas del segundo piso de Hogwarts, estaba buscando a una persona muerta. ¿Puedes salir, Elizabeth?, habló el rubio con voz cansada. Uno de los baños comenzó a sacudirse, como si la cañería estuviera rota, pero en uno de los excusados salió algo transparente. ¿Quién eres?, preguntó una chica con grandes anteojos circulares y acné en el rostro, tenía dos coletas y un rostro robusto. Parecía enojada, pero al ver el rostro del chico, pareció palidecer aunque era imposible ya que era un fantasma. Supongo que eres Myrtle la Llorona, habló el rubio acercándose al fantasma, que retrocedió asustada. Tengo algunas preguntas que me gustaría que contestaras, dijo con calma, pero Myrtle estaba demasiado asustada para poder hablar. ¿Eres tú?, preguntó ella señalando al rubio. Naruto parecía interesado por lo dicho por la chica, así que decidió seguir adelante. ¿Quién exactamente soy?, preguntó con sus ojos clavados en ella. Tú eres el que estaba en el baño, el de los ojos amarillos, habló ella flotando hacia atrás, necesitaba irse. ¿Sabes mi nombre?, preguntó siguiéndola. Cuando observó que flotaba sobre un excusado, se apresuró para ponerse en medio, fácilmente lo podría atravesar e irse, pero parecía que ella le tenía demasiado miedo como para hacer algo así. Aléjate. Ella le gritó. Los baños detrás del rubio salpicaron algo de agua manchando su gabardina, pero no le importó. Necesitaba respuestas. ¿Cómo moriste? ¿Qué fue lo que te mató?, preguntó el rubio impaciente. Necesitaba un hechizo que funcionara para los fantasmas. Fueron tus ojos me mataron, gritó ella alejándose hasta estar al otro lado del baño. Naruto escuchó sollozos, frunció el ceño. Esta inútil solamente la dejó con más preguntas. ¿Por qué? Sabes las respuestas pero las evades, ¿por qué desperdicias este talento? Una voz fría murmuraba. Se giró para ver una estructura que servía para lavarse las manos. Una de las llaves estaban abiertas. Se acercó un poco. Myrtle dejó de llorar. Se esfumó. Todo a su alrededor se esfumó dejando solamente la estructura. Podía ver el agua marrón que salía de la llave. Ven conmigo, sírveme y te enseñaré, habló la voz. Estaba expectante por la respuesta del joven heredero. Naruto miró al espejo de la estructura, miró su rostro. Su lado izquierdo era normal, miró las bolsas oscuras debajo de sus ojos, un precio a pagar para evitar esto. Pero, no era suficiente, miró la cicatriz en su mejilla, no sabía la causa de las marcas, pero parecía que tendría respuestas en un futuro.
Su cabello antes rebelde, ahora estaba más lacio debido a lo largo que era, aunque aún mantenía su forma puntiaguda. Casi era simétrico, ningún lado era más largo que el anterior. Pero al ver el lado derecho entrecerró los ojos. No podrás negar para siempre quién eres, dijo divertido la voz. Naruto miró su lado derecho, ya no tenía las distinguibles cicatrices, su ojo derecho ya no era un azul oceánico. Era un negro carbón. El lado derecho en su cabeza. En lugar de encontrar el rubio brillante. Ahora tenía el cabello oscuro. Naruto miraba en el reflejo el rostro de Tom. Tenía muchos significados que el rostro de Tom estuviera en el suyo. Pero no dejaría que lo afectara mucho. Tom, habló el rubio tranquilamente. Sabes mi respuesta, dijo tranquilamente, el reflejo sonrió divertido. Puedes convencerte todo lo que quieras. Pero mentes como la de nosotras no pueden estar separadas. Cuando menos lo esperes nosotros. No terminó de hablar ya que un puño se incrustó en el vidrio dividiendo el rostro del rubio. Eso no pasará, gruñó con ira, su mano derecha se fue manchando de un carmesí que caía junto al agua marrón. El reflejo ahora estaba separado. Tom sonrió divertido. Cuando llegue el momento, nosotros nos uniremos, fue lo último que dijo antes de que todo volviera a la normalidad. Gruñendo, quitó su puño del cristal roto, observó que el grifo nunca fue abierto. Dándose la vuelta miró brevemente a Myrtle, la cual se escondió dentro de un excusado. Cuando sus vistas se encontraron, ella se escondió nuevamente. Salió del baño con una mirada oscura, la muerta no lo ayudó en nada. Solamente hizo que se frustrara, ya no podía seguir así. Le resultaba difícil mantenerse despierto y no podía distinguir muy bien las cosas a su alrededor. Sabía que eso lo afectaba demasiado, pero no podía hacer otra cosa. Mientras más soñaba, más influenciado era por Tom. Sería bueno saber quién era o su pasado. Pero, sentía que cada vez se parecía más a Tom y si era sincero, le aterraba, le asustaba la idea de terminar como él de alguna forma. Sus amigos, sería capaz de asesinar a magos y brujas que nacieron de mugles. Cada vez se sentía más frustrado, la ideología de Narcisa lo ponía cada vez más nervioso. Desprestigiar a increíbles magos que nacieron de mugles y brujas. Los mestizos, no eran lo mismo que un sangre pura, pero la palabra pura en este tiempo ya no tenía un gran significado como lo hacía anteriormente. Dudaba que alguien fuera realmente puro en estos tiempos ya que muchos magos nacieron de mugles y se fueron reproduciendo. Con el paso del tiempo se llamaron a sí mismos puros, haciendo que dicha palabra pierda el efecto inicial. Pero solamente familias que no tienen un gran ego podrían darse cuenta de eso. Pero depende de cada familia y sus creencias. Sin darse cuenta siguió caminando hasta llegar a un lugar más helado del castillo. Por alguna razón algo estaba perturbando la temperatura del lugar. Buscando qué era se encontró con algo que hizo que sonriera un poco. Recuérdalo, tu deseo, lo que anhelas realmente, únete a mí. Habló alguien conocido para él. Cerró los ojos con fuerza, el dolor de cabeza se estaba volviendo insoportable en este punto, con su mano derecha se tomó el rostro. Ya no sentía el hormigueo de su mano. Posiblemente esté sanada. Escuchó pasos yendo a su dirección, el sonido de cada pisada resonaba en su mente con fuerza. Ellos vienen por ti. Le dijo apenas en un susurro. Sin pensarlo sacó su varita y apuntó hacia los pasos, estaba preparado para dar una muerte rápida e indolora. Pero se sorprendió al ver a Harriet y Hermione, Ron estaba con ellas. La revelación lo golpeó y bajó la varita, pero se mantenía en guardia por si era otra ilusión. Fin flashback, M. Cuando entraron en el oscuro despacho de Lockhart, hubo gran revuelo en las paredes. Harriet se dio cuenta de que algunas de las fotos de Lockhart se escondían de la vista, porque llevaban los rulos puestos. El Lockhart de carne y hueso encendió las velas de su mesa y se apartó. Dumbledore dejó a la señora Norris sobre la pulida superficie y se puso a examinarla. Harriet, Ron y Hermione intercambiaron tensas miradas y, echando una ojeada a los demás, se sentaron fuera de la zona iluminada por las velas. Naruto permaneció cerca de la profesora Snape, era en la persona que más confiaba de todos los maestros. Incluso más que el propio Dumbledore. Dumbledore acercó la punta de su nariz larga y ganchuda a una distancia de apenas 2 centímetros de la piel de la señora Norris.
Examinó el cuerpo de cerca con sus lentes de media luna, dándole golpecitos y reconociéndolo con sus largos dedos. La profesora McGonagall estaba casi tan inclinada como él, con los ojos entornados. Snape estaba muy cerca detrás de ellos, con una expresión peculiar, como si estuviera haciendo grandes esfuerzos para no sonreír. Y Lockhart rondaba alrededor del grupo, haciendo sugerencias. Puede concluirse que fue un hechizo lo que le produjo la muerte, quizá la tortura metamórfica. He visto muchas veces sus efectos. Es una pena que no me encontrara allí, porque conozco el contrahechizo que la habría salvado. Habló Lockhart. Naruto tuvo que morderse la lengua para evitar hablar. Los sollozos sin lágrimas, convulsivos, de Filch acompañaban los comentarios de Lockhart. El conserje se desplomó en una silla junto a la mesa, con la cara entre las manos, incapaz de dirigir la vista a la señora Norris. Pese a lo mucho que detestaba a Filch, Harriet no pudo evitar sentir compasión por él, aunque no tanta como la que sentía por ella misma. Si Dumbledore creía a Filch, la expulsarían sin ninguna duda. Dumbledore murmuraba ahora extrañas palabras en voz casi inaudible. Golpeó a la señora Norris con su varita, pero no sucedió nada. Parecía como si acabara de ser disecada. Recuerdo que sucedió algo muy parecido en Ouagadougou, dijo Lockhart, una serie de ataques. La historia completa está en mi autobiografía. Pude proveer al poblado de varios amuletos que acabaron con el peligro inmediatamente. Todas las fotografías de Lockhart que había en las paredes movieron la cabeza de arriba a abajo confirmando lo que éste decía. A una se le había olvidado quitarse la redecilla del pelo. Finalmente, Dumbledore se incorporó. No está muerta, Argus, le habló con calma al hombre devastado. Lockhart interrumpió de repente su cálculo del número de asesinatos evitados por su persona. ¿Que no está muerta?, preguntó Filch entre sollozos. Mirando por entre los dedos a la señora Norris. ¿Y por qué está rígida?, preguntó mientras se limpiaba algunos mocos que se filtraban por su nariz. La han petrificado, comentó Dumbledore. Ah, ya me parecía a mí, dijo Lockhart. Snape no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el hombre estúpido. Pero no podría decir cómo, dijo Dumbledore. Pregúntele. Chilló Filch, volviendo a Naruto su cara con manchas y llena de lágrimas. El señor Uzumaki puede ser un gran estudiante, pero incluso él no puede realizar un hechizo tan complejo, habló la profesora Snape, defendiendo a su estudiante. Y por lo visto es magia oscura muy avanzada y dudo que le hayan enseñado algo tan complejo en poco tiempo, terminó con un tono tranquilo, pero se notaba la severidad de sus palabras. ¿Y cómo explicas que estuviera en ese lugar?, preguntó enrojecido por la ira, intentando descargar la rabia que sentía. Puede que el señor Uzumaki junto a los demás podrían haberse encontrado en el lugar menos adecuado en el momento menos oportuno, comentó con algo de desagrado, no muy contenta por defender a los demás. Sin embargo, aquí tenemos una serie de circunstancias sospechosas. ¿Por qué se encontraban en el corredor del piso superior? ¿Por qué no estaban en la fiesta de Halloween?, preguntó mirando a los involucrados. Los tres estaban nerviosos por la atenta mirada de la profesora. Las velas de la habitación hacían que sus ojos oscuros tuvieran un brillo sobre ellos y la mirada que les daba no los ayudaba. Pero alguien dio un paso adelante o se interpuso. Yo puedo aclarar esa duda, profesora Snape. Habló el rubio con calma. Mirando que Snape tenía su atención continuo, cuando nos estábamos dirigiendo al gran comedor repentinamente me sentí enfermo. Weas. Ron se ofreció a llevarme con Madame Pomfrey. Afortunadamente Harriet junto a Hermione se encontraban cerca. Así ayudándome, pero cuando tomábamos el camino nos encontramos a la gata del señor Filch. Habló con calma el rubio, su rostro estaba levemente rojo. McGonagall se acercó al rubio, levantó una de sus manos y la puso en la frente del rubio. Rápidamente lo apartó impresionada. Por Merlín. Estás ardiendo. Habló ahora preocupada, sus sospechas anteriores se esfumaron al sentir la temperatura del Uzumaki. Albus, tenemos que llevar al señor Uzumaki con la señorita Pomfrey de inmediato, le dijo mientras tomaba al Uzumaki y lo guiaba hacia la enfermería, pero Snape se interpuso. Yo me encargaré del señor Uzumaki, profesora McGonagall, dijo tranquilamente la mujer. Minerva quería protestar, pero notando que la respiración del joven era más forzada cedió. Pueden retirarse, dijo Dumbledore, no tenía más sentido mantenerlos en este lugar.
Filch quería protestar, pero una mirada de Dumbledore hizo que callara. Solamente está petrificada. Cuando Severa regrese ella podrá. No terminó porque Lockhart habló. Yo me encargaré de eso, habló con su brillante sonrisa. Filch palideció. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Severa. Estaban caminando hacia la oficina de Severa. Los gemelos Weasley, ellos tienen objetos para bromas muy útiles, contestó simplemente. Veo, ¿algo que quieras decirme? Preguntó tranquilamente. Estaba notando que cada vez el rubio estaba cambiando para mal. Profesora, usted sirvió para Voldemort. Al decir eso, Severa se detuvo. Naruto quedó unos pasos delante de ella, con calma se giró para verla. De alguna forma está incluyendo en mí, como si estuviéramos conectados. Habló con la misma calma. Quisiera saber si usted estará de mi lado cuando el momento llegue, dijo con la misma tranquilidad, pero estaba tenso. Cualquiera de las respuestas cambiaría las cosas en el futuro. Ya sea para bien o para mal. Con Harriet, ¿por qué nos habrá ayudado? Preguntó Ron inseguro. Sabía que había hecho cosas estúpidas en el pasado, pero sabía que Naruto no lo perdonaría de la noche a la mañana. No lo sé, contestó Harriet también confundida. El nuevo Naruto era tan confuso. Era como si no fuera él mismo. Como si otra persona estuviera controlando su cuerpo. No parecía enfermo cuando lo encontramos, habló Hermione, recordando el aspecto del rubio. Parecía cansado y frustrado, dijo algo preocupada por su amiga rubia. Hermione, ¿no has hablado con él últimamente? Preguntó Harriet, mirando a su compañera. ¿O sabes si Ron me lo ha hecho? Volvió a preguntar. El estado del rubio no parecía igual que antes. Siempre se miraba muy feliz y despreocupado y pocas veces lo miraba tan cansado. Lo que sea que le esté sucediendo a Naruto, puede que tenga algo en mente, habló Hermione repentinamente. Ignorando las preguntas de Harriet. ¿Qué es? Preguntó Harriet algo alto para su vergüenza. Mañana, en la biblioteca, dijo Hermione retirándose. Dejando atrás a Harriet y Ron. Harriet, ¿podemos hablar? Preguntó Ron algo nervioso. ¿Qué? Dijo simplemente, no estaba de humor para hablar con Ron. Sobre lo que hice, yo, no debí de hacerles eso, dijo con un suspiro. No sabía qué estaba pensando y simplemente actué. Te entiendo, dijo Harriet deprimida. También actué como una idiota. Era una persona importante para mí, dijo algo dolida. La mirada de desprecio que miró en Naruto, le dolió. Yo, hablaré con él, sé que puedo convencerlo. Solamente, déjame enmendar mis errores. Hablo Ron. Gracias, Ron, dijo con una pequeña sonrisa. Una solitaria lágrima resbaló por su ojo. Al día siguiente, ¿Cuánto tiempo lleva buscando? Preguntó Ron cansado. Se levantaron temprano para buscar algo en la biblioteca. Alrededor de 40 minutos, contestó Harriet bostezando al final. Hermione salió de uno de los pasillos con una mirada frustrada. ¿Qué estamos buscando exactamente? Preguntó Ron intentando no dormirse. Creo que tenemos un par de minutos más antes de que comiencen las clases de historia. Dijo algo disgustado por la clase. Bien, ¿cuándo fue que Naruto comenzó a actuar diferente? Preguntó Hermione sentándose junto a ellos. Al comienzo del año, dijo Harriet algo confundida. Sí, pero últimamente se mira más nervioso. Como si algo lo preocupa tanto como para no dormir, dijo Hermione. ¿Eso tiene que ver con lo que buscamos? Preguntó Ron confundido. Sí y no, contestó Hermione, respiró hondo escogiendo las palabras correctas. Posiblemente tenga algo que ver con la Cámara de los Secretos, le dijo algo incómoda. ¿Y eso es? Preguntó Ron sin entender. No tengo idea, dijo avergonzada. Hermione miró que los dos la miraban con neutralidad. El rubor se hizo más fuerte. La clase comenzará. Vámonos. Les dijo yéndose rápidamente de la biblioteca. Historia de la magia era la asignatura más aburrida de todas. El profesor Vince, que la impartía, era el único profesor fantasma que tenían, y lo más emocionante que sucedía en sus clases era su entrada en el aula, a través de la pizarra. Viejo y consumido, mucha gente decía de él que no se había dado cuenta de que se había muerto. Simplemente, un día se había levantado para ir a dar clase, y se había dejado el cuerpo en una butaca, delante de la chimenea de la sala de profesores. Desde entonces, había seguido la misma rutina sin la más leve variación. Aquel día fue igual de aburrido.
El profesor Vince abrió sus apuntes y los leyó con un sonsonete monótono, como el de una aspiradora vieja, hasta que casi toda la clase hubo entrado en un sopor profundo, solo alterado de vez en cuando el tiempo suficiente para tomar nota de un nombre o de una fecha, y volver a adormecerse. Llevaba una media hora hablando cuando ocurrió algo insólito. Hermione alzó la mano. El profesor Vince, levantando la vista a mitad de una lección horrorosamente aburrida sobre la Convención Internacional de Brujos de 1289, pareció sorprendido. Profesor Vince. Señorita. Preguntó el profesor Vince. Granger, profesor. Pensaba que quizá usted pudiera hablarnos sobre la Cámara de los Secretos, dijo con calma. Ron y Harriet mirándola sorprendida. Ron parecía tensa ante eso. Dean Thomas, que había permanecido boquiabierto, mirando por la ventana, salió de su trance dando un respingo. Lavender Brown levantó la cabeza y a Neville le resbaló el codo de la mesa. El profesor Vince parpadeó. Mi disciplina es la historia de la magia, dijo secamente. Me ocupo de los hechos, señorita Granger, no de los mitos ni de las leyendas. Se aclaró la garganta con un pequeño ruido que fue como un chirrido de tiza, y prosiguió. En septiembre de aquel año, un subcomité de hechiceros sardos balbuceó y se detuvo. De nuevo, en el aire, se agitaba la mano de Hermione. Señorita Grant. Disculpe, señor, ¿no tienen siempre las leyendas una base real? Volvió a hablar, esta vez con más emoción. El profesor Vince la miraba con tal estupor, que Harriet adivinó que ningún estudiante lo había interrumpido nunca, ni estando vivo ni estando muerto. Veamos, dijo lentamente el profesor Vince, sí, creo que eso se podría discutir. Miró a Hermione como si nunca hubiera visto bien a un estudiante. Sin embargo, la leyenda por la que usted me pregunta es una patraña hasta tal punto exagerada, yo diría incluso absurda. La clase entera estaba ahora pendiente de las palabras del profesor Vince. Este miró a sus alumnos y vio que todas las caras estaban vueltas hacia él. Harriet se sentía completamente desconcertada al ver unas muestras de interés tan inusitadas. Muy bien, dijo despacio, veamos, la Cámara de los Secretos. Todos ustedes saben, naturalmente, que Hogwarts fue fundado hace unos 1000 años, no sabemos con certeza la fecha exacta, por los 4 brujos más importantes de la época. Las 4 casas del colegio reciben su nombre. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Los 4 juntos construyeron este castillo, lejos de las miradas indiscretas de los muggles, dado que aquella era una época en que la gente tenía miedo a la magia, y los magos y las brujas sufrían persecución. Se detuvo, miró a la clase con los ojos empañados y continuó. Durante algunos años, los fundadores trabajaron conjuntamente en armonía, buscando jóvenes que dieran muestras de aptitud para la magia y trayéndolos al castillo para educarlos. Pero luego surgieron desacuerdos entre ellos y se produjo una ruptura entre Slytherin y los demás. Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Pensaba que la enseñanza de la magia debería reservarse para las familias de magos. Le desagradaba tener alumnos de familia muggle, porque no los creía dignos de confianza. Un día se produjo una seria disputa al respecto entre Slytherin y Gryffindor, y Slytherin abandonó el colegio. El profesor Vince se detuvo de nuevo y frunció la boca, como una tortuga vieja llena de arrugas. Esto es lo que nos dicen las fuentes históricas fidedignas, pero estos simples hechos quedaron ocultos tras la leyenda fantástica de la Cámara de los Secretos. La leyenda nos dice que Slytherin había construido en el castillo una cámara oculta, de la que no sabían nada los otros fundadores. Dejó que la información llegara a ellos antes de continuar. Slytherin, según la leyenda, selló la Cámara de los Secretos para que nadie la pudiera abrir hasta que llegara al colegio su auténtico heredero. Solo el heredero podría abrir la Cámara de los Secretos, desencadenar el horror que contiene y usarlo para librar al colegio de todos los que no tienen derecho a aprender magia. Cuando terminó de contar la historia, se hizo el silencio, pero no era el silencio habitual, soporífero, de las clases del profesor Vince. Flotaba en el aire un desasosiego, y todo el mundo le seguía mirando, esperando que continuara. El profesor Vince parecía levemente molesto. Por supuesto, esta historia es un completo disparate, añadió en el último momento.
Naturalmente, el colegio entero ha sido registrado varias veces en busca de la cámara, por los magos mejor preparados. No existe. Es un cuento inventado para asustar a los crédulos. Terminó un poco molesto. Hermione volvió a levantar la mano. Profesor, ¿a qué se refiere usted exactamente al decir, el horror que contiene, la cámara? Preguntó algo nerviosa. Se cree que es algún tipo de monstruo, dicen que un día llegó con una monstruo que logró controlar y solamente un heredero de Slytherin puede controlarlo. Dijo con una voz seca. La clase intercambió miradas nerviosas. Pero ya les digo que no existe, añadió el profesor Vince, revolviendo en sus apuntes. No hay tal cámara ni tal monstruo. Pero, profesor, comentó Seamus Finnegan, si solo el auténtico heredero de Slytherin puede abrir la cámara, nadie más podría encontrarla, ¿no? Preguntó nervioso. Tonterías, O'Flaherty, repuso el profesor Vince en tono algo molesto. Sí, una larga sucesión de directores de Hogwarts no la han encontrado, pero, profesor, intervino Parvati Patil, probablemente haya que emplear magia negra para abrirla. El hecho de que un mago no utilice la magia negra no quiere decir que no pueda emplearla, señorita Patati, le interrumpió el profesor. Insisto, si los predecesores de Dumbledore, nuevamente fue interrumpido. Pero tal vez sea preciso estar relacionado con Slytherin, y por eso Dumbledore no podría, dijo Dean Thomas, pero el profesor Vince ya estaba harto. Ya basta, dijo bruscamente. Es un mito. No existe. No hay el menor indicio de que Slytherin construyera semejante cuarto trastero. Me arrepiento de haberles relatado una leyenda tan absurda. Ahora volvamos, por favor, a la historia, a los hechos evidentes, creíbles y comprobables. Y en 5 minutos, la clase se sumergió de nuevo en su sopor habitual. Ya sabía que Salazar Slytherin era un viejo chiflado y retorcido, dijo Ron a Harriet y Hermione, mientras se abrían camino por los abarrotados corredores al término de las clases, para dejar las bolsas en la habitación antes de ir a cenar, pero lo que no sabía es que hubiera sido él quien empezó todo este asunto de la limpieza de sangre. No me quedaría en su casa aunque me pagaran. Sinceramente, si el sombrero seleccionador hubiera querido mandarme a Slytherin, yo me habría vuelto derecho a casa en el tren. Dijo Ron, antes de que pudiera seguir hablando mal de Slytherin. No todos los magos de Slytherin son malos, Ron, defendió Hermione. No por un cierto grupo de personas, la casa será igual, le dijo sin saber que Harriet estaba angustiada, nunca les había contado que el sombrero seleccionador había considerado seriamente la posibilidad de enviarla a Slytherin. Podrías ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza. No hay dudas, ¿verdad? Pero Harriet, que ya conocía la reputación de la casa de Slytherin por los brujos de magia negra que salían de ella, había pensado desesperadamente, Slytherin no. Y el sombrero había terminado diciendo, bueno, si estás segura, mejor que seas Gryffindor. Mientras caminaban empujados por la multitud, pasó Colin Creevey. Harriet. Llamó el niño más pequeño. Hola, Colin. Saludó sin mucho interés. Harriet, en mi clase hay un chico que dice que tú eres, pero Colin era demasiado pequeño para luchar contra la marea de gente que lo llevaba hacia el gran comedor. Le oyeron chillar. Hasta luego, Harriet. Fue lo último que dijo antes de ser tragado por la ola de estudiantes. ¿Qué es lo que habrá dicho ese chico? Preguntó Hermione interesada. Que soy la heredera de Slytherin, supongo, dijo Harriet, y el corazón se le encogió un poco más al recordar cómo lo había dicho Justin Finch Fletchley a la hora de la comida. La gente aquí es capaz de creerse cualquier cosa, dijo Ron, intentando calmarla. La masa de alumnos se aclaró, y consiguieron subir sin dificultad al siguiente rellano. ¿Crees que realmente hay una cámara de los secretos? Ron le preguntó a Hermione. No lo sé, respondió frunciendo el ceño. Dumbledore no fue capaz de curar a la señora Norris, y eso me hace sospechar que quien quiera que la atacase no debía de ser, bueno, humano. Dijo algo incómoda. Al doblar la esquina se encontraron en un extremo del mismo corredor en que había tenido lugar la agresión. Se detuvieron y miraron. El lugar estaba tal como lo habían encontrado aquella noche, salvo que ningún gato tieso colgaba de la argolla en que se fijaba la antorcha, y que había una silla apoyada contra la pared del mensaje. La cámara ha sido abierta.
Aquí es donde Filch ha estado haciendo guardia, dijo Ron. Se miraron unos a otros. El corredor se encontraba desierto. Mientras tanto, Lyra llamó el rubio a su compañera rubia. La chica levantó la vista de su comida, parecía pensativa, pero al ver a la rubia sonrió, pero se confundió al ver rostro. ¿Desde cuándo tenía bolsas debajo de sus ojos? ¿Sí? Preguntó insegura de sí mismo. Su amigo no parecía estar en su mejor momento. ¿Puedes acompañarme? Preguntó el rubio, miró como Daphne y Pansy lo miraban con intensidad. Dio un suspiro agotado, ya sabía lo que sucedería después. Lyra sintió y se levantó para seguirlo. Escuché como alguien más se levantaba y Daphne junto a Pansy ya estaban cerca suya. Listas para seguirlas. Volteó a ver al rubio para ver si estaba bien que la siguieran, pero este ya se estaba alejando del comedor. Cuando estaba a punto de salir del comedor miró como alguien en la mesa de Ravenclaw alzó su mano agitándola frenéticamente. No pudiendo contener su sonrisa alzó su propia mano, contestando el saludo de la niña alegre. Saliendo del comedor avanzó un poco hasta detenerse, sintió como algo tocaba su pierna. Bajando la vista miró a Kurama el cual tenía una de sus patitas sobre su pierna. Se agachó para tomar a su compañero. Con una sonrisa triste lo tomó en brazos. Espera un poco más Kurama, todo volverá a la normalidad, le dijo con calma. Hermione junto a sus compañeros habían entrado al baño de chicas del segundo piso, Ron aún estaba algo asustado por todas las arañas y Hermione quería llegar al fondo de esto. Hermione les pidió silencio con un dedo en los labios y se fue hasta el último retrete. Cuando llegó, dijo, «Hola, Myrtle, ¿qué tal?», preguntó tranquilamente. Harriet y Ron se acercaron a ver. Myrtle la Llorona estaba sobre la cisterna del retrete, reventándose un grano de la barbilla. «Esto es un aseo de chicas», dijo Ditridamnete. «Ella no es una chica», dijo dándole una mirada a Ron. «No», confirmó Hermione, «solo quería enseñarles lo bien que se está aquí». Con la mano, indicó vagamente el espejo viejo y sucio, y el suelo húmedo. «Pregúntale si vio algo», le dijo Harriet a Hermione, no estaba muy contenta con los muertos después de la fiesta. «¿Qué murmuras?», preguntó Myrtle mirando a la chica. «Nada, solo preguntar», contestó rápidamente. «Me gustaría que la gente dejara de hablar a mis espaldas», dijo Myrtle comenzando a sollozar. «Tengo sentimientos, ¿saben? Aunque esté muerta». «Myrtle, nadie quiere molestarte», intervino Hermione. «Harriet solo, nadie quiere molestarme», preguntó molesta. «Ayer vino alguien a hacer exactamente eso», se calló al estremecerse, recordó los ojos amarillos y no pudo evitar comenzar a llorar. «Queríamos preguntarte si habías visto últimamente algo raro», dijo Hermione con cuidado para que la chica no se altera más, «porque la noche de Halloween agredieron a un gato justo al otro lado de tu puerta». «¿Viste a alguien por aquí aquella noche?», preguntó Harriet. «No», mintió claramente, todo lo relacionado con el chico, decía peligro. «Nunca olvidaré esos ojos». «No nos dirá nada más, es mejor irnos», dijo Ron el cual abrió la puerta solamente para palidecer al encontrarse con uno de sus hermanos. Perky Weasley, con una acalorada discusión relacionada con Ron y Prefecto. Les bajaron 5 puntos. Ron nunca había sentido tanta ira hacia uno de sus hermanos. Aquella noche, en la sala común, Harriet, Ron y Hermione escogieron los asientos más alejados del de Perky. Ron estaba todavía de muy mal humor y seguía emborronando sus deberes de encantamientos. Cuando, sin darse cuenta, tomó su varita mágica para quitar las manchas, el pergamino empezó a arder. Casi echando tanto humo como sus deberes, Ron cerró de golpe el libro reglamentario de hechizos, clase 2. Para sorpresa de Harriet, Hermione lo imitó. «¿Pero quién podría ser?», dijo con voz tranquila, como si continuara una conversación que hayan tenido recientemente. «¿Quién querría echar de Hogwarts a todos los Squibs y los de familia Muggle?». «Pensemos», dijo Harriet, «¿conocemos a alguien que en su familia piensen que los que vienen de familia Muggle son escoria?». Miró a Hermione. Hermione miró hacia atrás, poco convencida. «Si te refieres a Lyra». «Naturalmente». Habló Ron, tampoco gustándole la chica. «Mi padre dice que su familia siempre ha tenido oscuros secretos». «Lyra, la heredera de Slytherin?», preguntó insegura Hermione.
Fíjate en su familia, dijo Harriet, ellos siempre han permanecido en Slytherin, y el padre de Malfoy sirvió a Goa'uld, dijo sabiendo que ellos no se atrevían a decir su nombre. Podrían haber conservado durante siglos la llave de la Cámara de los Secretos. Dijo Ron, pasándosela de padres a hijos. Bueno, comenzó Hermione, puede ser una posibilidad, dijo no muy segura. Pero ¿cómo podríamos demostrarlo? Preguntó Harriet, tomó su barbilla pensando en una opción. Habría una manera, dijo Hermione, hablando en voz baja. Mirando a Perky para comprobar que no los estaba escuchando. Pero suspiró aliviada cuando miró que estaba limpiando su insignia de prefecto. Por supuesto, sería difícil. Y peligroso, muy peligroso. Calculo que quebrantaríamos unas 50 normas del colegio. Les contó. Sí, dentro de un mes más o menos, ¿te parece que podrías empezar a explicárselo? Haznoslo saber, ¿sí? Contestó Ron molesto. De acuerdo, respondió fríamente. Lo que tendríamos que hacer es entrar en la sala común de Slytherin y hacerle a Lira algunas preguntas sin que sospeche que somos nosotros. Pero eso es imposible, dijo Harriet, mientras Ron asentía. No, no lo es, repuso Hermione, lo único que nos haría falta es una poción multijugos. ¿Qué es eso? Preguntaron a la vez Harriet y Ron. La profesora Snape la mencionó en clase hace unas semanas. ¿Piensas que no tenemos nada mejor que hacer en la clase de pociones que escuchar a Snape? Dijo Ron. Esa poción lo transforma a uno en otra persona. Piensen en ello. Nos podríamos convertir en 3 estudiantes de Slytherin. Nadie nos reconocería. Y seguramente Lira nos diría algo. Lo más probable es que ahora mismo esté en la sala común de Slytherin. Esto del multijugos me parece un poco peligroso, dijo Ron, frunciendo el ceño, ¿y si nos quedamos para siempre convertidos en 3 de Slytherin? El efecto se pasa después de un rato, dijo Hermione, haciendo un gesto con la mano como para descartar ese inconveniente, pero lo realmente difícil será conseguir la receta. La profesora Snape dijo que se encontraba en un libro llamado Most Potent Potions que se encuentra en la sección prohibida de la biblioteca. Solamente había una manera de conseguir un libro de la sección prohibida, con el permiso por escrito de un profesor. Será difícil explicar para qué queremos ese libro si no es para hacer alguna de las pociones. Dijo Harriet. Creo, dijo Hermione, que si consiguiéramos dar la impresión de que estábamos interesados únicamente en la teoría, tendríamos alguna posibilidad. ¿No te fastidia? Ningún profesor se va a tragar eso, dijo Ron, tendría que ser muy tonto. En eso Harriet alzó la cabeza sabiendo quién puede ser ese tonto. Continuará. A.T. Dark 664. Ok, explicaré algunas cosas sobre la personalidad de Naruto, lo que tengo planeado es que ninguno le dé al clavo cuando se trate de eso. Quiero que se sientan confundidos pero que no afecte a la historia. Como dije, todo está planeado y más en el futuro lo entenderán. Deje algunas pistas para que puedan darse una idea. Pero algunas son más sutiles que otras y dudo que encuentren todas. Hay un acertijo, no lo hice tan difícil ya que quiero que sea posible, pero bueno. Solamente deje la primera letra de algo que todos saben. Es sencillo. Solamente tienen que completarlo y mandarme un mensaje privado. Si la adivinas te pondré esto y para que vayan sabiendo las reglas que tengo sobre las preguntas. Tienes una pregunta que puedes realizarme, ojo, si cuentas a alguien o se difunde lo que te escribo cambiaré las cosas o lo eliminaré. Ahora sin más dime algo relacionado con el FIC y te contestaré, no sé algo que ocurrirá, una pelea, un suceso. Si te lo escribo es que sí está permitido y la pregunta es válida, pero si te digo que la cambies pues haz otra. Lista de harem. Lira Malfoy. Severa Snape. Daphne Greengrass. Pansy Parkinson. Ron Weasley. Fleur Delacour. Gabrielle Delacour. Albedo. Hermione Jean Granger.